elástico que surge de una emulsión lechosa, conocida como látex. Esta crece en torno al río Amazonas. Sin embargo, la mayor parte del caucho utilizado, actualmente producido, es sintéticamente. En su lugar de origen, el centro y el sur de América, el caucho ha sido recolectado desde mucho tiempo antes de la llegada de los europeos. Ciertos indígenas del Amazonas lo llamaban caucho, árbol que llora. Esto era utilizado para hacer vasijas, entre otros. Pero el uso significativo era el que le daban algunos pueblos mesoamericanos, como los aztecas, para fabricar pelotas. Los primeros colonizadores españoles se asombraban de los grandes botes que daban estas pelotas. Cuando las primeras muestras de caucho llegaron a España, se observó que era de un material que servía para borrar escritos de lápiz. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando el caucho consiguió su relevancia mundial por dos hechos importantes. El primero, la vulcanización, y el segundo, la invención del neumático. El caucho es originario de Centroamérica y Sudamérica, aunque hoy en día se produce mayoritariamente en el sudeste asiático. Tiene unas propiedades elásticas y de resistencia, lo que han convertido en una materia prima muy cotizada desde su descubrimiento. De hecho, en su momento se convirtió en una fuente de abusos y explotación para las comunidades de trabajadores de la producción. Hoy en día, afortunadamente, sus métodos de producción son muy diferentes y cada vez encontramos más productos de caucho y obtenidos con un criterio de comercio justo. Denominado así a la explotación del caucho en países con territorio amazónico, como Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia, pero más presente en Brasil. Lo primero que se comercializó fue el caucho natural, a partir de árboles selváticos como el seringueiro. Se presentó la llegada de extranjeros a Brasil que venían con la intención de conocer al famoso árbol del caucho y sus métodos de extracción, con el fin de obtener ganancias. En un momento, Brasil se adentraba cada vez más al territorio peruano, en busca de nuevos árboles del caucho, para seguir posicionándose en el mercado. Esto generó la cuestión del acre. Brasil obtuvo el dominio definitivo del territorio amazónico mediante tratados donde otorgaba beneficios a los otros países. La pregunta: ¿las fuerzas aliadas y las potencias del eje tuvieron relación con el ciclo económico del caucho? Sí, por un momento, cuando las fuerzas aliadas estaban sufriendo por el desabastecimiento de caucho, Brasil pactó un acuerdo con el gobierno estadounidense para que los norteamericanos extrajeran el látex de la Amazonía a gran escala, ya que, como sabemos, Estados Unidos había salido de las potencias del eje para unirse a los aliados. Brasil estaba pasando por una crisis por la escasez de caucho natural, debido a la explotación que le daban, pero luego se levantó en 1942 para seguir en el mercado y proveía material para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no duró mucho, debido a que las fuerzas japonesas invadieron la ciudad de Malasia y las zonas caucheras. En 1940, el científico Goodrich Company desarrolló una versión más barata de caucho sintético, llamada Ameripol. Esto ayudó a las necesidades de la Segunda Guerra Mundial y dio fin al monopolio amazónico. La fiebre del caucho en el Perú está teñida de sangre y pólvora, de gloria y abusos. Los inicios de su explotación se remontan a los años finales de la guerra con Chile y su auge se vivió a comienzos del siglo XX hasta 1912 aproximadamente. El sistema de explotación era en realidad la extracción de un producto natural que era transportado por los ríos de la Amazonía hasta la ciudad de Iquitos, desde donde el caucho era embarcado directamente a Europa. Su producción se concentró en la Amazonía peruana. Iquitos experimentó durante aquellos años un auge y una prosperidad sin precedentes, bonanza que también alcanzó a otras ciudades como Tarapoto, Moyobamba y Pucallpa. Un producto de exportación que creó una gran expectativa y tuvo una extraordinaria bonanza, pero que dejó poco para la economía regional y nacional. Fue el caucho de la Amazonía. Fin del monopolio amazónico del caucho. El caucho proveniente de la Amazonía pasó a tener un precio poco competitivo en el mercado mundial, reflejándose en el estancamiento de la economía regional. La crisis del caucho se profundizó por la falta de visión empresarial y gubernamental,
que se vio reflejada en la ausencia de alternativas que posibilitarían el desarrollo regional, lo que causó el ocaso de las otras prósperas ciudades amazónicas. Malasia Británica, que investigó técnicas de extracción y siembra de árboles de caucho, fue la principal responsable de la pérdida del monopolio cauchero de la región amazónica. Muchos de los trabajadores de las zonas caucheras, desprovistos de las ganancias de la extracción, se establecieron en la periferia de Manaus, Iquitos, Leticia y muchas otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida. El gobierno central de Brasil creó una institución con el objetivo de controlar la crisis, llamada Superintendencia de Defensa del Caucho, pero esta resultó ineficiente y no consiguió solucionarlo, siendo liquidada no mucho tiempo después de su inicio. En la década de 1930, Henry Ford, el pionero de la industria norteamericana de automóviles, emprendió la tarea de sembrar árboles de caucho en la Amazonía, pero la iniciativa no tuvo éxito, ya que la plantación fue atacada por una plaga que afectó las hojas de los árboles. Durante la primera fiebre del caucho, los territorios amazónicos estaban habitados en su mayor parte por etnias indígenas. La llegada de colonizadores en busca de preciado caucho a estos territorios causó un choque cultural con los nativos. Estas explotaciones de caucho acabaron causando una larga lista de abusos desmedidos contra los trabajadores indígenas de la zona, que se vieron esclavizados como fuerza obrera para satisfacer la alta demanda de caucho. Sin embargo, no se puede establecer con precisión cuántas personas murieron como consecuencia directa del mercado de caucho, pero se estima que fueron aproximadamente 30.000 indígenas. A manera de recordatorio, aquí hay algunas fechas importantes. Dentro de 1885 y 1915 fue la exportación del caucho. Entre 1937 hubo ciertos conflictos entre Perú y Colombia por el Putumayo y Caquetá. En 1885, cuando era el boom de la exportación del caucho, un funcionario inglés planeó robar las semillas de caucho en Brasil. 15 años después, en sus colonias allá en Asia, empezaron a producir de una manera masiva el caucho, dejando de lado las producciones sudamericanas. A finales de los siglos XIX, Perú se sentía acosado por los países vecinos. Por el norte tenía a Colombia. En 1914 ya fue el declive, por decir así, de la producción de caucho sudamericano. En 1952 muere J.C. Arana, el mayor productor de caucho en el Perú. Conflicto internacional del caucho. La extracción del caucho estaba en vías de causar un conflicto internacional. Los trabajadores brasileños ingresaban cada vez más en la selva del territorio peruano y boliviano en busca de nuevos árboles de caucho para extraer el látex, generando conflictos entre países. Esto acabó desembocando en la Guerra del Acre, que fue una serie de disputas entre Bolivia y Brasil en el año 1899. Finalmente, estas disputas concluyen con el Tratado de Petrópolis en el año 1903 y la consecuente anexión de Brasil sobre los territorios en los que Brasil reclamaba su soberanía.